Bueno, este proceso de transformación educativa inicia con un decreto del Poder Ejecutivo que crea un comité estratégico de transformación educativa a través del decreto 1083 del año 2019, que integra a 4 instancias de poder ejecutivo y a representantes de la sociedad civil. Este es el original de este decreto y ustedes pueden ver lo que están marcado en rojo, quienes fueron originariamente los que integraron este comité estratégico. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica de Planificación fueron las 4 instancias gubernamentales que integraron, y luego se encontraban representantes de la sociedad civil, entre ellos de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y otros referentes más. En su momento también estuvo el señor Luis Vareiro, que es comunicador y estuvo por Juntos por la Educación. Bueno, a partir de la creación de este comité, ustedes pueden ver aquí en esta presentación la imagen de lo que fue la primera reunión de este comité, ¿sí? Empezó todo un proceso de consulta en principio o en apariencia, que hoy ya lleva un poco más de 3 años, ¿sí? Bueno, es importante que veamos quiénes participaron en la elaboración de de todos los documentos, del marco conceptual, del análisis diagnóstico que se dieron en estos 3 años. Este es un documento oficial que se solicitó mediante acceso a la información pública, en donde muestran, en donde dicen cómo se llevó a cabo este proceso y quiénes tuvieron participación en la confección de todos los documentos de transformación educativa. Del lado derecho, ustedes pueden ver en el cuadro lo que está enmarcado en rojo, donde dice producto, ¿sí? En esa columna habla del marco conceptual temático, habla de los insumos para la visión compartida, el diagnóstico de la educación, la sistematización de la consulta digital, la sistematización de mesas de trabajo sectorial y territorial. En la segunda columna, ustedes ven quiénes fueron los responsables de cada uno de esos procesos. Ven allí que está la Universidad Columbia de Estados Unidos y está la Universidad Católica de Chile también en la primera celda. Y luego van señalando quiénes estuvieron como responsables. En realidad fueron 2, la Universidad de Columbia y la Universidad de Chile, ambas universidades extranjeras. Y fueron los responsables de todo esto que dice ahí como producto: marco conceptual, insumo, diagnóstico, sistematización, etcétera, etcétera. Ellos estuvieron desde julio del 2021 hasta aproximadamente enero de este año. Bueno, ellos también fueron los responsables de la elaboración del primer acuerdo, que ustedes pueden ver un poquito más abajo en la parte encuadrada en rojo, donde dice producto primer acuerdo para la transformación educativa. También la Universidad Columbia y la Universidad de Chile. Luego dice diseño del Plan Nacional de Transformación Educativa y hoja de ruta. Allí figura el Instituto Desarrollo, que es el que actualmente hoy está llevando adelante el proceso. Vamos a ver un poquito más acerca de quiénes estuvieron a cargo. En esta lámina del lado izquierdo, ustedes pueden ver donde dice nombre y apellido, ¿sí? Ahí dice
Alejandro Adler, Ellen Meyer, Jacqueline Ansek, Karen, etcétera, etcétera. El cargo que tenía y también cuánto costó el trabajo que ellos realizaron, ¿sí? Bueno, este equipo que estuvo al mando del señor Alejandro Adler es el equipo de la Universidad Columbia de Estados Unidos, que a su vez está liderado por el señor Jeffrey Sachs. Y vamos a ver un poquito más adelante quién es esta persona. Pero sí quería mostrarles que ese equipo de la Universidad Columbia, ellos cobraron esa suma de dinero que figura ahí, que son más de 3.457 millones de guaraníes para hacer esto que figura en el cuadro que les mostré primeramente, ¿sí? Por ese trabajo ellos se llevaron esa suma de dinero. Y luego, un poquito más abajo, en la misma columna del lado izquierdo, ustedes pueden ver que están los especialistas de la Universidad Católica de Chile, que se llevaron la suma de 1.890 millones de guaraníes por hacer también ese trabajo. ¿Qué tienen en común tanto el equipo de la Universidad Católica de Chile como la de Columbia de Estados Unidos? Y ambos equipos son de tinte progresista, es decir, están a favor de todo lo que precisamente hoy el pueblo paraguayo reclama y dice que no está de acuerdo, es decir, a favor del aborto, a favor de los postulados de género, etc. Y estas personas han sido los que estuvieron encargados o encargadas de llevar adelante el proceso y fueron pagadas para hacerlo. Aquí justamente estamos viendo una publicación oficial de un medio oficial donde dice que el señor Jeffrey Sachs, que es la cabeza de este equipo de la Universidad Columbia, está a cargo o está impulsando todo lo que es la parte educativa de nuestro país, ¿sí? También está a cargo de la renegociación de Itaipú y de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es la persona a quien yo les estoy hablando. Él es una persona conocida en el mundo porque es uno de los principales defensores a nivel mundial del aborto. Él pidió encarecidamente que se legalizara el aborto como medio rentable de eliminar hijos indeseados cuando fracasa la anticoncepción. En su libro que escribió en el 2008 y que se titula Economía para un planeta abarrotado, él define el aborto como opción de menor riesgo y menor costo que traer una vida humana al mundo. Él fue el principal arquitecto de los objetivos de desarrollo del milenio, que son los que preceden a los objetivos de desarrollo sostenible, y ha sido la mano derecha del secretario general de las Naciones Unidas en materia de desarrollo durante gran parte de los últimos 15 años. Él imploró incesantemente que los países incluyeran dentro de los objetivos de desarrollo del milenio lo que denomina la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos dentro del plan, que es el eufemismo de aborto o de anticoncepción. Es decir, la persona que lideraba este equipo de profesionales de la Universidad Columbia específicamente, es una persona que ha impulsado o que impulsa actualmente estas ideas en el mundo. Y bueno, aquí lo podemos ver, él es muy cercano al señor George Soros, ahí lo pueden ver, y también está acompañado de quien fue el secretario, perdón, de las Naciones Unidas en el periodo anterior. Él actualmente es asesor ad honorem del actual gobierno
en materia energética y fue también en el ámbito educativo hasta enero de este año, ¿sí? Y aquí lo pueden ver también, este señor que está aquí es el señor justamente Alejandro Adler, que es el que encabezaba el equipo del señor Jeffrey Sachs y que estuvieron a cargo de todo este proceso hasta enero aproximadamente de este año. ¿Qué es lo que pasa con las personas o este equipo de gente que estuvo a cargo del proceso de transformación educativa? Que son quienes plasmaron sus ideas dentro de en las documentaciones que a lo largo del proceso nosotros fuimos viendo. El caudal intelectual proviene de estas personas, así es que esto respondería muchas de las preguntas que hoy nosotros nos hacemos de por qué el proceso fue llevado de tal o cual manera. Eso a modo de nada más ubicarles a ustedes dentro de lo que es o lo que fue este proceso. Bueno, el señor Jeffrey Sachs, por cierto, fue o es uno de los ideólogos, como ya les mostré, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la famosa Agenda 2030, que tiene entre sus objetivos, en este caso en el objetivo número 5, la igualdad de género. Convengamos que género no es igual a sexo. Hoy todos ya sabemos que el género es una construcción sociocultural independiente al sexo biológico y que uno puede autodefinirse o autopercibirse conforme al género que uno desee, ¿sí? Eso también para que ustedes tengan en cuenta de quién es la persona que estuvo a cargo o cuyo equipo estuvo a cargo del proceso de transformación educativa. Ustedes pueden ver a modo de reseña nada más que en el objetivo número 5 habla de lograr la igualdad entre los géneros, ¿sí? Eso está en los objetivos de desarrollo sostenible, cualquiera puede ver y puede verificar. Podemos ver también que en el objetivo número 4, que habla sobre la educación de calidad, habla en el 4.5, que es ahí donde estoy mostrando la parte de abajo, dice lo siguiente: de aquí al 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible son incorporados dentro de lo que es transformación educativa, porque está dentro de transformación educativa, entonces todo esto que les estoy mostrando se está impulsando, aunque no lo diga expresamente. Bueno, vamos a pasar a lo que es propiamente la transformación. Según los propios postulados o lo que dice sobre la transformación, es el proceso por el cual se pretende el cambio de paradigma en el modelo educativo en Paraguay. Incorpora 3 enfoques transversales que al analizarlas realmente atentan contra la patria potestad de los padres y de la formación armónica e integral de los niños y de los adolescentes. ¿Cuáles son estos enfoques? El enfoque de derechos, el de interculturalidad y el de inclusión. Pero ¿de dónde provienen estos enfoques? Vamos a ver. Estos enfoques o estos ejes provienen del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Este es el plan madre, de donde derivan todas las políticas públicas a nivel nacional. Tiene más de 200 páginas y establece cómo se va a llevar adelante las políticas en todos los ámbitos y también en el sector educativo. El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 es la ejecución de la Agenda 2030 en Paraguay. En su página 73, y esto ustedes lo pueden verificar porque está disponible en la web, establece
cuáles van a ser los 3 ejes transversales de la transformación educativa. Y ahí ustedes pueden ver que son la interculturalidad, la inclusión y el enfoque de derechos. Es decir, que la transformación educativa tiene un instrumento vinculante, que es el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. De ahí salen los ejes transversales de la transformación. Pero ¿en qué consisten estos ejes transversales? ¿Qué significan enfoques transversales? Y consisten en principios, concepciones o valores que se asumen como importantes e ineludibles para el desarrollo de cada una de las acciones del Estado. ¿Mm? Principios, concepciones o valores importantes e ineludibles. Eso significa, o esa es la importancia que tiene en política pública un enfoque transversal. Ahora veamos en qué consisten estos enfoques que están incorporados en la transformación educativa. El primero, el enfoque de derechos. Este es un material de más de 500 páginas de la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas para América Latina, que aplica el enfoque de derechos desde los 0 años hasta los 60. Y en un capítulo en particular donde habla acerca de los niños y los adolescentes, está esto que es en la página 86. Y dice lo siguiente acerca del enfoque de derechos. En tercer lugar, el avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependiente de la familia, pasando a ser considerados sujetos de derechos, ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Bueno, ustedes saben que la Constitución Nacional en el artículo 54 establece claramente que la familia, la sociedad y el Estado, en ese orden, son quienes deben garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. La familia está en primer lugar, los padres son los principales garantes. Lo que hace el enfoque de derechos es invertir ese orden y posicionar al Estado como el principal. Y esto de por sí ya transgrede ese precepto constitucional. Estamos incorporando enfoques que van contra la Constitución, ¿sí? Bueno, y aquí yo les muestro también al pie de página de esa página, valga la redundancia, que proviene la referencia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Es decir, esto pues constituye, este marco conceptual proviene de los propios organismos internacionales y de documentos oficiales elaborados por los mismos. Bueno, vamos a continuar. Este es otro material. Esta es una guía sobre enfoque de derechos en niños, niñas y adolescentes de una iniciativa que se llama Vuela Libre, Movimiento por una Niñez y Adolescencia, dice, una iniciativa regional. Del lado derecho, ustedes pueden ver la lámina y lo que está enmarcado en rojo dice lo siguiente, que para aplicar el enfoque de los derechos de la niñez en el trabajo de promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes significa, y allá abajo, reconocer al gobierno como principal garante de los derechos de la niñez y de la adolescencia. En esta guía, no solamente, bueno, pues aquí ya se extiende al gobierno de turno. Aquí ya no está hablando del Estado solamente, sino que quien esté ocupando
el poder, el gobierno en el momento. Es decir, hoy si nosotros vamos a aplicar el enfoque de derechos conforme a esto que dice aquí, el actual gobierno sería el principal garante de nuestros niños y adolescentes. Esto por supuesto que lo que hace es desplazar a los padres en el ejercicio legítimo de la patria potestad. ¿Mm? Esa es la consecuencia real que tiene. Y luego un poquito más abajo vemos que también implica aplicar la perspectiva de género para generar condiciones, etcétera, etcétera. Es decir, el enfoque de derechos va de la mano del enfoque o de la perspectiva de género. Dentro de este proceso de consulta sale un primer acuerdo. Este primer acuerdo, ustedes pueden ver en ese cuadrito, traía, como ya les anticipaba, el enfoque de derechos. Allí está, ustedes lo pueden ver. Por supuesto que también los otros enfoques de interculturalidad y de inclusión, que son los ejes transversales. Pero además les quiero mostrar un poquito arriba del lado izquierdo, dice comunidades de aprendizaje. Bueno, la Ley General de Educación dice o habla o establece las comunidades educativas. Las comunidades educativas están integradas por los padres, los estudiantes, los directivos, profesores. Esa es la comunidad educativa. Ahora bien, cuando vamos y verificamos de qué trata la comunidad de aprendizaje. Y la comunidad de aprendizaje es básicamente en el que se involucran todos los actores sociales al mismo nivel o tienen la misma responsabilidad. Una comisión de barrio, una organización, una fundación, un grupo, etcétera, tienen la misma responsabilidad o los mismos derechos de intervenir en la educación de los chicos. Y los padres se encontrarían al mismo nivel que estos actores sociales. Y les voy a dar un ejemplo, un poco duro, pero esto es así, y lo pueden verificar en los países en donde este tipo de lineamientos ya está aplicado. Ustedes quizás habrán visto algún que otro video donde estos grupos de drag queen van a los colegios a leer libros de cuento a los chicos. Perdón. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y cómo es posible que esto suceda en una institución educativa? Y en eso consiste una comunidad de aprendizaje, en donde los actores sociales pueden involucrarse en la educación de los chicos a través de este tipo de intervenciones. Perdón. Entonces, eso es lo que sucede con este tipo de lineamientos, que fueron incorporados en el primer acuerdo. Por supuesto que se hicieron los reclamos y en el segundo acuerdo ya no figuraba lo que es la comunidad de aprendizaje, pero sin embargo les voy a mostrar otra situación que se dio que al final de cuentas termina siendo lo mismo, ¿verdad? Pero antes de pasar a eso les voy a mostrar. Esta es la política nacional de niñez y adolescencia 2014-2024 que hoy está vigente todavía. En esta política que se le denomina POLNA, ya estaban incluidos estos enfoques transversales. Ustedes pueden ver del lado izquierdo el enfoque de derechos, el enfoque de género también, el de interculturalidad y el de inclusión. Yo puse un poquito más grande del lado derecho el enfoque de interculturalidad porque quiero mostrarles en lo que consiste. Esto está en el documento oficial. Dice que el enfoque de interculturalidad
se considera que la diversidad cultural es un elemento constitutivo de la sociedad. Se refiere a la riqueza cultural y las características de los grupos étnicos, lingüísticos, inmigrantes, campesinos, urbanos, orientaciones sexuales diversas, que sería la comunidad LGBT, y afrodescendientes. Es decir, los grupos de orientaciones sexuales diversas constituyen un grupo cultural. Eso es lo que está diciendo. Vamos a continuar. Dice, tienen relación con la comunicación e interrelación entre culturas distintas. Lo esencial del enfoque de interculturalidad es asegurar que las diferencias no se conviertan en discriminaciones y que además sean reconocidas y aprovechadas como fuentes de saber, de pensamiento y de experiencias para la vida. ¿Experiencias para la vida de quiénes? Recordemos que este es un plan, una política, perdón, nacional de niñez y adolescencia. Es decir, los sujetos a quienes va dirigida esta política son nuestros niños desde los 0 hasta los 17 años de edad. Entonces, nuestros chicos deberían tomar estos grupos culturales, entre ellos el de orientaciones sexuales diversas, como fuentes de saber, de pensamientos y también de experiencias para su vida. Eso es lo que está diciendo. Bueno, ¿qué más tenemos? En el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que había salido en el 2020, pero que se dio de baja, les voy a mostrar algunas láminas que tenían el plan anterior, que es el que se dio de baja, como les dije, porque tiene todo lo que ya venimos diciendo acerca de esto mismo. Aquí pueden ver que lo que está marcado en rojo dice lo siguiente: el Estado paraguayo, de acuerdo a este diseño, se compromete a ejercer la hegemonía y el liderazgo en la atención integral de la infancia y la adolescencia, entendido en el sentido de principal garante del bienestar de la infancia y adolescencia. Aquí nuevamente estamos viendo en un plan de niñez en el que el Estado se vuelve a posicionar como principal garante. Y esto transgrede, por supuesto, lo que dice la Constitución Nacional y también el Código de la Niñez y Adolescencia. Bueno, en ese plan también, el que se dio de baja, como les decía, encontrábamos los mismos enfoques que ya mencioné. Aquí está el enfoque de derechos, el enfoque de género, el de interculturalidad y el enfoque de inclusión, que ya les mostré en qué consiste. Bueno, pero ya que estamos hablando de enfoques y ejes transversales que se han incorporado dentro de este proceso de transformación educativa, ¿cuáles son los componentes transversales que hoy están vigentes todavía dentro de la educación de nuestros chicos? Y vamos a ver cuáles son. Hoy las mallas curriculares actuales, según fuentes del Ministerio de Educación, poseen los siguientes componentes transversales y que son excelentes. El desarrollo del pensamiento crítico y productivo. En este nivel los estudiantes afianzan su pensamiento crítico y comienzan a poner en práctica su pensamiento productivo, a aprender a emprender, a identificar oportunidades, a visualizar lo que le ofrece el entorno y lo que él puede ofrecer. También la educación ambiental y desarrollo sostenible en el contexto actual. La educación ambiental se vuelve cada vez más prioritaria. Los seres humanos debemos aprender que el desarrollo no debe significar destrucción, etc. Educación democrática, la preparación de las nuevas generaciones para la vida democrática es otro tema que excede las dimensiones de un área académica. Se resalta el valor que puede tener la interacción docente-estudiante, etcétera, etcétera. En el punto 4, la educación familiar y el desarrollo personal.
Los temas que involucran a los valores familiares y el desarrollo de la persona trasciende también ampliamente los espacios de intervención de un área académica. El MEC reconoce a la familia como pilar de la sociedad y espacio insustituible para el desarrollo armónico e integral de las personas, hecho indispensable para una vida plena. Bueno, estos son hoy los componentes transversales de la malla curricular, hoy, así, tal como está. Pero esto quiere ser reemplazado por estos otros enfoques transversales que son los que están allí abajo, que son los de derecho, inclusión y multiculturalidad o interculturalidad. Es decir, se pretende cambiar algo bueno que hoy existe para reemplazarlo por algo que en primer lugar transgrede la propia Constitución, las leyes y por sobre todo atentan contra la integridad física, psíquica y espiritual de nuestros niños y adolescentes y también contra la patria potestad de los padres. ¿Mm? Dicho sea de paso, este material lo elaboró el ingeniero Martín Núñez da Silveira, que fue quien me proporcionó, y yo estoy compartiendo también con ustedes esta lámina. Bueno, ¿qué otra cosa la transformación educativa en su primer acuerdo establecía? Ustedes pueden ver del lado derecho donde dice línea estratégica 4, reordenamiento del marco normativo. Dice, apunta a la conformación de normativas actualizadas, coherentes, consistentes entre sí, aplicables, de fácil acceso, etc. Este reordenamiento comprende la revisión y la promoción de modificaciones de las normas legislativas vigentes, principalmente la Ley General de Educación, que es la 1264. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a traducir en términos sencillos. Lo que nos decía aquí es que nuestras leyes se tienen que cambiar. ¿Mm? Y que se va a trabajar para que eso suceda, empezando por la Ley General de Educación. ¿Cuál es la interpretación, al menos que yo tengo de esto? Es que todo este proceso de transformación educativa no puede prosperar a menos que se cambien las leyes, porque nuestras leyes actuales no permiten impulsar todas estas cuestiones que yo les voy mostrando porque colisionan con nuestra normativa, empezando por nuestra Constitución. ¿Mm? Entonces, ya en este documento establecían que ellos iban o que se va a trabajar para cambiar estas leyes o estas normativas. Bueno, luego se vino un segundo acuerdo. ¿Mm? Aquí hay algunas imágenes de las políticas de este segundo acuerdo. La política 1, que habla de modelos educativos bilingües, la política 2, desarrollo profesional y docente. Vamos a quedarnos un ratito en la política 1. Lo que está enmarcado en rojo del lado derecho dice lo siguiente, considerando, hay 9 políticas por cierto, a modo de que ustedes se puedan ubicar. En la política 1 dice, considerando estas oportunidades en el contexto actual de la educación paraguaya, es pertinente implementar líneas estratégicas que contemplen tanto. ¿Qué cosa? Número 1, nuevos modelos curriculares para todos los niveles del sistema educativo nacional. 2, desarrollo de propuestas curriculares para cada uno de los pueblos indígenas, etc. ¿Qué es lo que nos está diciendo en la política 1? De que se tiene que cambiar el currículo, se tiene que hacer otro, uno nuevo. ¿Mm? Bueno, pero ¿dónde está el problema con esto? Y les voy a mostrar un poquito más adelante, porque vamos a mostrar lo que es la ley 6659/20, que es de la donación de la Unión Europea. Y ahí van a entender en dónde está el problema con esto. Bueno, vamos a ver, tiene la política 3, tiene la política 4, la 5, la 6, la 7, la 8, y luego vamos a la política 9. Esta política 9 se incorpora después de que
los grupos de padres y los ciudadanos en general reclamaran de que la familia no estaba, digamos, dentro de del proceso, de todo lo que se estaba proponiendo en el marco de la transformación educativa. Entonces, insertaron una política nueva, pero acá quiero hacerles una observación. Ustedes pueden ver donde dice fortalecimiento de las comunidades educativas. Aquí ya incorporaron comunidades educativas, sacaron comunidades de aprendizaje, muy bien, pero sin embargo pusieron, consignaron a la sociedad antes que a la familia. Cuando nuevamente necesitamos señalar de que la familia está primero. Y esto puede ser algo, un error. Bueno, considero que quienes manejan las normativas, que conocen la Constitución y las leyes, difícilmente se equivocarían en algo tan esencial. Porque todos ya sabemos que la familia está primero. Pero eso fue lo que se consignó en este segundo acuerdo. Y aquí es donde nuevamente nosotros podemos interpretar de que al anteponer a la sociedad, nuevamente se está llevando esto a lo que sería en la práctica una comunidad de aprendizaje, en donde los actores sociales pueden involucrarse en la educación de los chicos sin ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Luego viene un último acuerdo que tiene 250 páginas, aunque miembros del comité estratégico han mencionado que aparentemente tiene 400 páginas. No sabemos el contenido de estas páginas. Debería ser de acceso público. Todos los padres de familia y los ciudadanos en general deberían hoy tener estos documentos. Bueno, aquí yo quiero hacer un cortecito porque quiero pasar al proceso en paralelo que se está llevando adelante con lo de transformación educativa y que tiene que ver con un convenio de cooperación de la Unión Europea que hoy es una ley, la ley 6659/20, que fue enviado al Congreso a petición del Poder Ejecutivo y pasó por ambas cámaras y fue aprobado finalmente. Bueno, este convenio de cooperación aquí tienen, estas son las imágenes hoy de esta ley, ustedes lo pueden encontrar sin ningún problema también en la web. Y pueden ver las cláusulas y condiciones de esta ley. Tiene más o menos 60 páginas. Y aquí establece cómo se va a ejecutar, en qué se va a ejecutar este dinero. Pero antes le tengo que decir que de los 86 millones de euros que sería en este caso la donación realizada por la Unión Europea al Estado paraguayo para transformar el sistema educativo, es el título que tiene el convenio de cooperación. Ustedes pueden ver allí. Se dividió en dos partes, es decir, para dos finalidades. Una, que serían los 48 millones de euros para ejecutar lo que se conoce como el sistema de protección social Vamos, que les voy a mostrar después en qué consiste. Y 38 millones de euros para ejecutar o impulsar precisamente todo lo que es transformar el sistema educativo, ¿sí? Perdón. Bueno, este convenio de cooperación tiene una duración de 60 meses, es decir, 5 años. Y establece, como les decía, las cláusulas y condiciones por los cuales se va a ejecutar el convenio. Bueno, ustedes pueden ver del lado izquierdo lo que está enmarcado en rojo también. Entre los objetivos
habla del ODS 5, está hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Esto es parte del convenio de cooperación entre sus cláusulas y condiciones. Del lado derecho podemos ver también donde habla de la igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas. Luego del lado izquierdo, en esta lámina podemos ver a la Agenda 2030 y, a ver un poquito, lo que está debajo donde dice también está previsto un apoyo complementario en el marco de esta intervención que comprende componentes sectoriales de las áreas de resultados del aprendizaje, formación inicial docente y desarrollo de capacidades educadores. Vamos a ir del lado derecho, en esta lámina donde dice componente 1, resultados del aprendizaje, revisión del currículum en todos los niveles y especialidades con ajustes graduales incorporados con el bilingüismo. Bueno, aquí es, señores, donde lo que yo les mostraba de la política 1 de transformación educativa se conecta con esta ley que es el Convenio de Cooperación Económica, en donde el dinero donado será utilizado para la revisión del currículum educativo y también para la formación docente. De hecho, hoy ya se está ejecutando esto. Ya se está formando a los docentes, ya se están realizando los cambios o las revisiones curriculares. Eso de forma paralela a lo que es el proceso de transformación educativa que se está cerrando. Bueno, disculpen las laminitas así que se están escribiendo, pero eso son gente que posiblemente entraron pero no vamos a hacer casos. Continuamos. Del lado derecho vamos a ver, por ejemplo, la parte de arriba dice currículum para la formación de docentes revisados, aprobados o implementados, perdón. Bueno, también contempla lo que sería el currículum docente. La parte de abajo habla de estrategia de formación técnica y profesional de docente, es decir, la donación se debe destinar principalmente para dos cosas. Uno es la formación docente y segundo es el cambio curricular en todos los niveles. Pero ¿bajo qué lineamientos? Y los lineamientos son precisamente vamos a ver aquí, acá está. Ustedes pueden ver del lado izquierdo donde dice en el segundo párrafo, enfoque basado en los derechos, que ya expliqué en qué consiste. Luego, en el párrafo de abajo habla de igualdad de género. Bueno, y un poquito más atrás hablaba de lo que es la Agenda 2030. Es decir, básicamente, los lineamientos, lo que debe promover o se debe promover en el marco de la ejecución de este convenio son el enfoque de derechos, la igualdad de género y la Agenda 2030. Bueno, cuando este proyecto de convenio de cooperación fue al Congreso, se dio una discusión. Y se dio la discusión precisamente porque entre las cláusulas y condiciones se incorporó la igualdad de género. Y voy a mostrarles lo que uno de los legisladores señaló al respecto, porque es muy claro lo que él dice y podemos entender hoy de que nuestros legisladores sabían muy bien lo que estaban aprobando
cuando esto pasó por el Congreso. ¿Mm? Vamos a escuchar lo que dice el senador Enrique Riera. Gracias, presidente. Cortito nomás, porque escuché recién por unanimidad. Yo quiero dejar constancia de mi incidencia, ¿verdad? Por dos motivos, ¿verdad? El primero es porque este es un viejo sistema de regalarnos plata y meternos su agenda, ¿verdad? Estos son convenios que vienen atados, cerrados y ¿Qué pasó? Y sí, el internet. Dania, se cortó tu audio del video. permitido, pero quiero nomás que los paraguayos nos pongamos de acuerdo antes, ¿verdad? Y solamente quiero contar una anécdota, ¿verdad? A riesgo de ser tratado de gorila o pensado de primitivo o Pedro Picapiedra. Yo viajé a la UNESCO, me senté con ellos y le dije, nosotros estamos muy agradecidos con todas las donaciones no reembolsables, pero quiero que me digan cuántos géneros hay reconocidos por la UNESCO. Y una señora muy atentamente y muy seriamente me dijo, más de 162. Y le dije, pero entonces, haciéndome el bobo que a veces me sale bien, le dije, pero entonces género no es sexo, ¿verdad? Es un tema diferente. Sí, claro, el género es una construcción social, es el papel que la sociedad le asigna a la mujer. Y bueno, ustedes como yo saben que esa discusión es interminable, se mezcla filosofía, se mezcla fe, se mezcla creencia. Yo respeto todas ellas, pero sí lo que me picha un poco es que justo en este momento la Unión Europea acaba de rechazar la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, protegiendo a sus productores, y la excusa es la política deforestadora de Bolsonaro. Pero pagamos todo, hagamos bien los trabajos. Yo soy muy generoso y se van acá, viene el regalito y adentro va nuestra forma de pensar, de creer y de sentir, que yo respeto, pero quiero que los paraguayos discutamos. Como no es responsable, ¿quién se puede oponer? A caballos regalados no se les miran los dientes, decimos en el campo. Pero en el fondo es una discusión no acabada entre paraguayos. No quiero yo abrir el debate, solo quiero dejar constancia de mi posición, porque me pasó en el MEC. Porque a mí también, yo también recibí un proyecto y después tuve que redirigirlo para hacer escuelas de alta formación en el interior del país para oportunidades, que es la igualdad que a mí me gusta hablar, la igualdad de oportunidades, o como diría mi amiga Blanca, la equidad. Este es un tema que es una caja de Pandora, yo sé, ¿verdad? A mí a veces hasta disfruto de estas discusiones porque se interpreta como que es prácticamente primitivo, que creo que solamente las mujeres pueden vivir en la cocina y que los varones solamente somos productores. Y no es así, ¿verdad? Hay mucho más grises en este tema. Es una agenda mucho más amplia, es una discusión mucho más profunda. Pero yo no quiero costar mi voto aprobando plata regalada cuando en el mismo momento nos están rechazando por subsidiar sus productores con una excusa que puede o no ser real, pero que todos sabemos que son ineficientes, que aprovechan nuestras tierras y que nos hablan ahora de no talar ni un solo yuyo, ¿verdad? Cuando que ellos reventaron todos sus bosques, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo reforestación y ellos reventaron sus bosques para ser industriales. Pues esta es una historia que no va a acabar nunca. Modelos de producción, ideologías de por medio, posiciones encontradas. Pero dejo sentado mi posición. Hay veces que uno no puede quedarse callado. Es un detallecito nomás para que en el acta del día de mañana no me digan, no, ustedes aprobaron esto. O se aprobó con una amplia mayoría, porque es plata regalada, a nosotros nos viene bien, pero sepan ustedes que cuando llegue el momento de la ejecución, van a pasar unos técnicos muy preparados, muy calificados, que tienen muy clara la película y con la cual se puede discutir. Y termino con una anécdota. Cuando me dijeron que había 162 géneros, dije yo, o sea que si una sociedad le asigna a un joven el papel de un perro, ¿qué es? Y un transperro me dijo. Yo creí que me estaba tomando el pelo, ¿verdad? Me dijo con toda la seriedad, perro. Bueno, fantástico, dije que la libertad llegó a un extremo que a nosotros a veces no es difícil de entender, pero yo le pido por favor que ustedes definan qué es género para Naciones Unidas y entonces yo, y si es un árbol, y trans árbol, ¿verdad? Trans vegetal, ¿verdad? Y así fuimos llegando a, después terminamos en un chiste, tomando cerveza, haciéndonos bromas. Y yo dejo constancia de esto porque realmente todavía a esta edad uno se sigue
sorprendiendo. Y interpreto la sonrisa del doctor Barrio como una aprobación natural a una anécdota que no pretende generar polémica. Repito, pido perdón a aquellos que piensan diferente, pero en mis 10 minutos dejo constancia de mi disidencia. Quiero que nos regalen la plata, quiero que nos pregunten qué necesitamos y quiero que no nos condicionen los préstamos que nos entregan cuando nos regalan la plata. Eso no quería decir. Y que a la vez también abran su... Bueno, aquí está más que claro cómo se dio el debate o la discusión de este proyecto que acogió finalmente la donación de la Unión Europea. Nuestros legisladores sabían bien de qué se trataba y aprobaron esta donación entre comillas. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestras láminas. Unos 40.000 docentes van a pasar a estado jubilatorio para el 2030. Estos son datos oficiales del propio Ministerio de Educación. Y estos docentes son los docentes que fueron formados en la vieja escuela, los conservadores, los que fueron instruidos en principios y valores. Y esto lo sabe muy bien la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando y están capacitando ya a la generación de relevo, a los que van a ocupar esos cargos y van a reemplazar a nuestros queridos docentes. Aquí ustedes pueden ver, esta es una información ya del 2019, en donde el MEC dice iniciará diseño de plan maestro para formación docente a partir de septiembre con la cooperación técnica de la Unión Europea. Aquí también podemos ver esta publicación en donde la Unión Europea está trabajando no solamente con los docentes, sino con los coordinadores pedagógicos, con padres de familia, incluyendo niños y niñas también. Y aquí yo quiero mostrarles una publicación que hace unos días precisamente publicó la Unión Europea en su cuenta oficial de Twitter, en donde decían que se reunían con miembros de parlamentarios europeos, se reunían con miembros de la sociedad civil, destacaron la importancia del sector en Paraguay clave para el fortalecimiento de la democracia. Y en ese mismo tweet, en esa misma publicación, dijeron de que se conversó sobre desafíos importantes en el país, tales como la desigualdad, la violencia hacia las mujeres, niñas y grupos LGBTQ, etcétera, la deforestación, la trata de personas, la vulnerabilidad de los pueblos, etcétera, etcétera. Estas son las prioridades para la Unión Europea. Y aquí podemos ver, porque cuando yo les anticipaba de que los 86 millones de euros se dividieron en 2 proyectos, o para ejecutarlos de 2 maneras. 38 millones para transformar el sistema educativo y los 48 millones restantes fueron destinados a lo que hoy se conoce como Sistema de Protección Social Vamos. ¿En qué consiste este sistema de protección? Es importante que todos conozcamos, porque pareciera ser que transformación educativa nomás es nuestro problema, digamos, pero sin embargo, este sistema de protección, ustedes pueden ver del lado derecho, donde dice categoría, niños y niñas de 0 a 4 años. Garantizar el desarrollo infantil temprano de 0 a 4 años. Y luego dice en la columna, garantizar el desarrollo biopsicosocial y la atención integral en salud de las niñas y los niños con enfoques de género, interculturalidad e inclusión. Es decir, hoy el sistema de protección social Vamos, también ejecutado en el marco
del Convenio de Cooperación de la Unión Europea tiene género desde los 0 años. Y esto ya se está ejecutando hoy. No es que se va a ejecutar, ya está en plena ejecución. Bueno, vamos a retornar al tema de transformación educativa y les quiero mostrar una nota que es de hoy. Es apenas, es nuevita. Esta nota que remite el ministro de Educación a los 3 miembros del Comité Estratégico de Transformación Educativa, dirigido al ingeniero Miguel Ortigosa, Esteban Micena y al padre Narciso Velázquez. Esta nota es en respuesta a la nota que remitieron estos miembros del Consejo, en donde consignaron sus observaciones, reclamos y con lo que no estaban de acuerdo en el marco de este proceso de transformación educativa. Tiene aproximadamente 11 páginas lo que han presentado estos 3 miembros del comité estratégico. Bueno, esta nota es la respuesta a esa nota de 11 páginas de estos 3 miembros. Bueno, básicamente esta nota de respuesta, en resumen, dice esto que está aquí. Concluye que todas las acciones llevadas a cabo en el desarrollo del Plan Nacional de Transformación Educativa han sido realizadas en el marco de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia según se ha señalado. Es decir, hoy, para el Ministerio de Educación, muy a pesar de los reclamos que se hicieron, todo el proceso fue realizado de forma constitucional y legal o están validados, digamos, este proceso está validado en términos sencillos. Eso es lo que está diciendo básicamente. Bueno, esto a nosotros nos dice mucho acerca del posicionamiento que tiene el ministerio sobre los reclamos que se han realizado en todos estos, en estos 3 años de proceso de transformación educativa. Y por último les quiero mostrar estas 2 notas que se tratan de lo mismo. Del lado izquierdo es una nota del ministro de Educación también, dirigida al presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en donde básicamente le dice o le pide o le solicita una reunión para el martes 27, que sería mañana, a las 10 horas, a fin de presentar el anteproyecto de ley del Plan Nacional de Transformación Educativa. Y del lado derecho podemos ver un circular en donde la propia Comisión de Educación de la Cámara de Diputados extiende la invitación de la Comisión de Relaciones Exteriores para participar de la reunión a llevarse a cabo, dice, el martes, el día de mañana, a las 10 horas. Ocasión en que estaremos recepcionando de parte del Ministro de Educación y Ciencias el anteproyecto de ley de Plan Nacional de Transformación Educativa conforme al orden del día. Bueno, todo indica de que esto ya va a pasar, de hecho ya lo dice, ¿verdad? Van a recepcionar el anteproyecto de ley. Aunque, según las manifestaciones del ministro, esto todavía no está concluido, todavía se siguen recibiendo aportes, etc. Sin embargo, esto ya va a pasar a otro poder del Estado, en este caso el poder legislativo. Y ya como un anteproyecto, ¿sí? Así es que yo creo, señores padres de familia y ciudadanos en general, que con esto queda muy claro qué es lo que está ocurriendo con relación al proceso de transformación educativa.
Los reclamos que se hicieron básicamente quedaron allí. La nota del ministro indica de que en teoría esto fue realizado ya, perdón, que esto está avalado constitucional y legalmente. Y mañana ya se va a presentar el anteproyecto ante la Cámara de Diputados, ¿sí? Así es que, bueno, de mi parte es todo. Estoy abierta a preguntas. Si tienen, con mucho gusto